Bienvenidos a la señal de Punto de Corte. En esta oportunidad, entrevista con María Corina Machado. Una larga carrera en materia política también. Es actualmente la coordinadora nacional del partido 20 Venezuela, cofundadora de la asociación civil Súmate Política, ingeniera industrial de la Universidad Católica Andrés Bello, también exdiputada, incluso siendo en el 2011 la candidata con mayor votos por el estado Miranda en esa ocasión. Bienvenidos a Punto de Corte, a esta entrevista y por supuesto gracias por acceder. Gracias a ti, Nure, un placer. Bien, situación país no es una realidad que se vive constante. Como le comentaba, basta con abrir la nevera de tu casa para saber cómo está el país. Pero justamente María Corina Machado ha sido crítica tanto de un régimen de Nicolás Maduro como del chavismo, como también de la oposición y cuáles son los factores que se necesitan en Venezuela. Entonces, justamente, ¿cuál es la ruta que se debe plantear a partir del 5 de enero la oposición cuando se tiene previsto que se reelija o se cambie de la directiva de la Asamblea Nacional? Si usted fuera diputada, votaría por Juan Guaidó. Vamos a empezar por allí. Bueno, yo quiero ratificar lo que dijiste antes. Nosotros estamos enfrentando un sistema, no solamente un régimen, y un sistema que ha tenido muchísima plata, y aquí hay mucha gente haciendo mucha plata a costa del hambre de los venezolanos, y no todos se visten de rojo, Nure. Y no todos son políticos, por cierto. Hay mucha gente en el sector financiero, en los medios de comunicación, en el sector productivo, en la academia y desde luego en la política, que son parte del status quo. Entonces no les interesa que esto cambie. Sí, el país se está muriendo de hambre, se nos están yendo jóvenes y familias completas, se nos están quedando niños abandonados. Se habla incluso que podría haber una cifra hasta de 1 millón de niños sin padres hoy en día en Venezuela. Es una cosa monstruosa. Pero hay gente que está haciendo plata y que está cómoda en esa posición. Y esa gente es la que plantea la posibilidad de un esquema de cohabitación con los criminales. Cohabitación. Es decir, no pretenden hacer creer a los venezolanos y al mundo que aquí no hay nada que hacer, que hay que resignarse, que el régimen está súper fuerte, mira cómo está fuerte ahora. Y además, según esta gente, el país está normalizando. Mira cómo hay dólares en la calle y los comercios están llenos de cosas y hay luces y hay que darle créditos como el del sistema eléctrico y la CAF para avanzar y resolver el problema eléctrico, cuando todos sabemos que estos son unos saqueadores que si le das más plata también se la van a robar. Y que por lo tanto no hay nada que hacer sino aceptar una ruta de cohabitación criminal que termina en un proceso electoral, en este caso de unas supuestas elecciones parlamentarias, que yo te digo, hay algo más normalizante que una elección en este contexto. O sea, es decirle al mundo, mira, ¿cómo van a estar ustedes hablando de un régimen de usurpación, de un sistema de excepcionalidad, de respetar el estatuto de la transición si se van por una elección? Entonces, en ese contexto, para terminar tu planteamiento, el 5 de enero es solo un hito más. No es decisivo, me explico. Lo fundamental es, si usted cree que es posible cohabitar con la tiranía, o si usted cree, como creemos nosotros, que este país solamente se va a salvar y vamos a poder erradicar el hambre, la injusticia y la corrupción a partir de la salida de Maduro y las mafias del poder, para lo cual sí tenemos fuerza. Justamente cómo finalizar con esa corrupción, con esa cohabitación, como usted está diciendo, y muchísimo más allá, cuál es la ruta que debe tomar la oposición venezolana que realmente exige, tomando en cuenta el llamado de los venezolanos, que clama la salida del régimen de Nicolás Maduro, un cambio político en Venezuela, que más allá de un cambio político, es un cambio a la situación económica, es un cambio a la crisis generalizada de los servicios básicos, es un cambio a la calidad de vida que necesita el venezolano. Y todo lo que me estás diciendo está vinculado. En el Zulia no va a haber luz si no se privatizan todas las empresas. Y lo digo con todas sus letras, privatizar. Eso es lo que hay que hacer.
las empresas del sector eléctrico, las empresas del sector hidráulico, las empresas de producción de bienes y servicios. O sea, es que ha quedado claro que algo que hace el Estado es provocar la concentración de poder, no hay competencia, y lo que se produce es un sistema de corrupción. Cuando estamos hablando que este régimen se puede haber saqueado 500.000 millones de dólares en algunos estimados, imagínate, Nuria, no le caben los ceros en la cabeza. O sea, los escándalos de corrupción de otros países son que si 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, 50 millones de dólares, aquí estamos hablando 2.000 millones de dólares. Tú me dirás si eso no se convierte en un entramado que va cooptando distintos sectores y personas y va neutralizando al país. Entonces, el hecho que esto salga a la luz pública es un gran paso, porque comienza a develarlo. Entonces la gente, oye, empezamos a entender, ahora entiendo. Por eso fue que en el año 2013 pasó esto, en el 2014, en el 2016, en el 2019, y la gente empieza a entender. Esos son los que van a diálogos para quitar las sanciones. Claro, al final, ¿qué quiere el régimen? Que un sistema mafioso que han convertido el país en un sistema, están convirtiendo a Venezuela en una gran lavadora de dinero criminal, del narcotráfico, los lingotes de oro, de la extracción y la venta de armas. Me explico, quieren convertir al país en una gran lavadora, pero para escalar la magnitud de estas operaciones necesitan que le quiten las sanciones para poder insertarse en el sistema financiero mundial, y eso es Maduro para siempre, porque eso es lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Por ahí no es. El 30 de abril fue un error garrafal. Los diálogos con Noruega durante todos estos meses, y yo no sé si todavía están en proceso o no, porque como no nos dicen al país, creo que es un error garrafal. Haber llevado de vuelta a unos exdiputados a la Asamblea Nacional, exdiputados que habían perdido su investidura, fue un error garrafal, porque eso es arriesgar, casi que entregar la Asamblea Nacional que tanto ha costado conseguir. Entonces, hay que irse, desviarse, deshacer ese camino en la ruta equivocado y retomar la ruta del 233, del Estatuto de la Transición y de la fuerza frente a un sistema que todos sabemos que no se va a ir si no se ve confrontada con un sistema, con una fuerza, con una amenaza real superior a la que aplican las mafias. Para ese venezolano o para esa persona que nos está escuchando, ¿qué necesita Venezuela para salir del régimen de Nicolás Maduro? ¿Y en quién puedo confiar que sea de la oposición y que de verdad me vaya a garantizar lo que yo estoy exigiendo como venezolana y lo que estamos exigiendo muchísimos venezolanos, que es vivir en un país con normalidad, que es vivir en un país con calidad, que es vivir en un país donde siempre va a existir corrupción, porque en todos los mecanismos existen corrupción, pero que cuando alguien sea señalado, entonces sea investigado, sea juzgado y que sea condenado por sus delitos. Es decir, cero impunidad. Si a alguien se le ocurre cometer un delito, va castigado por la justicia, que es autónoma. Entonces, si eso ocurre así y es implacable, va a ser muy costoso para una persona cometer un acto de corrupción y vamos a tender a eliminarla completamente. Y eso quiero precisarlo, porque no podemos decir, como alguna gente dice, bueno, es que aquí todo el mundo roba. No, eso no es verdad. La inmensa mayoría de los venezolanos somos gente decente, gente de bien y gente que no aceptamos dinero sucio. Punto. Hay unos cuantos que roban y se visten de muchos colores en muchos sectores. Y esos son parte del sistema. Entonces yo creo que el planteamiento aquí fundamental es qué tenemos que hacer para que efectivamente se dé ese quiebre, esa disolución, ese desmontaje del sistema criminal. Dos cosas, necesitamos la presión de adentro, necesitamos la presión de afuera. La presión de adentro es la ciudadanía organizada, movilizada, denunciando la realidad, desobedeciendo. La comunidad internacional actuando en los planos que les corresponde en un conflicto no convencional. El plano de la inteligencia, del ciberespacio, de la justicia internacional, de la policía internacional, de los mercados. En ese contexto, las sanciones son útiles, son necesarias, mas no suficientes, porque pueden cerrar algunos canales de financiamiento criminal, pero no todos para construir esa amenaza real. Ahora,
Para que esas dos cosas vuelvan a activarse, toda la presión externa y toda la movilización interna, tiene que haber confianza en una dirección política. Entonces, al final, ¿qué requerimos? Una amplia dirección política, donde estén representados todos los sectores, porque hay gente honorable en las distintas organizaciones sociales y políticas, pero también hay gente que ha sido cooptada. Entonces necesitamos una dirección política sin mafias, sin corruptos, sin cómplices. ¿En quiénes podemos confiar? En muchísimos venezolanos, empezando en ti misma y cada uno de nosotros en la fuerza que tenemos. Ahora yo creo que la gente ya está mucho más clara de quién es quién. Lo vemos por los hechos, lo vemos por los precedentes, lo vemos por el estilo de vida. Entonces yo sí creo que el hecho que existan estos, esfuerzos de colegas tuyos, periodistas de investigación serios, que han dado a conocer eventos de corrupción, está el caso de Armando Info, está el caso de Panam Post, hay otros medios, ustedes mismos, es muy positivo, porque sí, es doloroso, es indignante, es asqueante, ese entramado de corrupción. Pero una vez que existe, hay que denunciarlo, hay que evidenciarlo para que ya no actúe como un neutralizador, me explico, de la sociedad. Si usted fuera parlamentaria actualmente, ¿votaría este 5 de enero por Juan Guaidó? Mira, no lo soy y no acostumbramos en 20 a imponer la visión del partido sobre nuestros parlamentarios. Si algo yo creo es que, como lo dice el artículo 201 de la Constitución, existe el voto consciente, es decir, cada diputado se debe a su conciencia y a su electorado. Ahora, obviamente discutimos estos temas porque son decisiones que tienen que ver con la estrategia y la posición coherente que el partido ha asumido. Y en ese sentido yo me siento muy orgullosa de la posición de los diputados de 20 y de la fracción 16 de julio. Te recuerdo, Nure, el 5 de enero de 2019 de este año, la fracción 16 de julio no votó por el diputado Stalin González ni por el diputado Edgar Zambrano a la directiva, porque consideraban que no reunían las condiciones para avanzar por la ruta del 233, y lo hizo de manera condicionada por el diputado Juan Guaidó como presidente, asociado a que continuara este camino. Como bien lo dijeron el martes pasado en la rueda de prensa donde rindieron cuentas de su desempeño este año, la fracción 16 de julio, dijo claramente cuáles son las condiciones que debe tener la persona que ellos creen que debe ser presidente de la Asamblea Nacional. Respetar el estatuto, respetar la ruta del 233, defender la Asamblea Nacional. Creemos que, y en ese sentido han sido muy enfáticos, que traer de regreso a unos exdiputados que perdieron su investidura es entregar la Asamblea Nacional, es una locura, además de que es inconstitucional. Bien, de llegar a unas elecciones parlamentarias y llegar a unas elecciones presidenciales, ¿considera que se debería jugar o que la oposición no puede seguir dejando espacios vacíos, sino más bien ganarlos? También me gustaría que me lo respondiera y saber, en caso de una candidatura a la presidencia, ¿María Corina Machado formara parte de ella? Yo lo he dicho claramente, cuando en Venezuela hayan elecciones, los venezolanos van a poder escoger entre más socialismo y una opción liberal que representamos nosotros. Ahora, déjame decirte, si aquí sigue la usurpación y el monopolio de las armas, de la justicia, de la propaganda y del dinero en manos de las mafias, eso no es una elección. Eso no es una elección. Si el régimen sigue en el poder, aquí no hay posibilidad, pero la elección ni de reina de carnaval, Nure, libre y competitiva. ¿Tú de verdad crees que estos criminales van a entregar el poder porque el 99.99999 venezolanos así lo deseamos? Tú estás viendo lo que está ocurriendo en América Latina, cómo se está llevando los tentáculos de este régimen criminal a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Chile, a Brasil, a Centroamérica, al Caribe. Estos tipos no van a soltar Venezuela porque hay un proceso electoral y que nos vengan a decir, es que hay que preservar los espacios. Tenemos 25 elecciones en 20 años, Nure. Se ganó la Asamblea Nacional. ¿Y qué hicieron? ¿Quién controla hoy la Asamblea Nacional? ¿Qué poder real tiene de imponer sus decisiones? Entonces, seamos realistas. Lo que hay que defender es esa Asamblea Nacional legítima, y una de las cosas es no permitiendo que exdiputados estén imponiendo posiciones dentro del Parlamento. Eso es lo que hay que hacer.
Ahora, tú puedes poner a la Madre Teresa de Calcuta, a Nelson Mandela, a Martin Luther King, a José Gregorio Hernández como rectores del Consejo Nacional Electoral. Pero tú tienes un sistema de mafias en el poder y no hay posibilidad de que se exprese la soberanía popular. Y ya lo vivimos. Lo vivimos el 20 de mayo, lo vimos con la constituyente cubana y desde luego en la Asamblea Nacional. ¿Qué hace falta entonces para poder salir del régimen definitivamente? Dejar de lado toda práctica de cohabitación, de convivencia con los criminales, de debilidad y de confusión. Cerrar definitivamente todos los diálogos que sabemos que parten de una posición de debilidad y que no conllevan a la salida de Maduro, sino a la quedada de Maduro. No caer en farsas electorales, defender el Parlamento, avanzar en las acciones internacionales, en la gran articulación de la Coalición Internacional Liberadora, que entre otras cosas ha dado un paso muy importante con la activación del TIAR, y el documento del 23 de septiembre es un paso enorme donde los cancilleres del TIAR establecen una serie de acciones y de propósitos que van directo a socavar las bases del régimen criminal que hoy lo soporta. El sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento ilícito y corrupción. Sacar para afuera toda la información que hay de casos de corrupción, salpique al que salpique. La comunidad internacional tiene información que no ha revelado, algunas son investigaciones en curso, otras están, digamos, cerradas a los medios de comunicación y a la opinión pública. Que se abra, que todo se sepa. Y en la medida que se va desmontando este esquema de corrupción, se va desmontando la estructura de colaboracionismo con el sistema criminal y el país entonces se entera quién es quién. Todos sabemos que ha habido penetración de dinero en los medios de comunicación, en el sistema financiero, en la misma academia, las universidades, el sector privado, las iglesias y desde luego la política. Pero el país ha ido entendiendo quién es quién. Así que te repito lo que te decía antes, para que esta ruta pueda avanzar y ahora sí rematar, sin que haya una entrega en el último momento, tiene que haber una dirección política libre de mafia, libre de corrupción, libre de colaboracionismo. ¿Es posible que usted participe en esa línea, en esa ruta que usted plantea y que algún día nosotros la veamos como candidata a la presidencia de la República de Venezuela? Yo estoy participando en esa línea en este momento. Es lo que hago todos los días de mi vida, Nure. Es lo que hago aquí, dentro de mi país, recorriendo, armando grupos, escuchando a la gente, transmitiendo ánimo cuando nos quieren hacer sentir que todo está perdido. Lo que va está todo perdido. No es verdad que este régimen va fuerte. Eso es lo que ellos quieren hacer creer. Lo que pasa es que cuando tú tenías una dirección política opositora que se ha desdibujado, que se ha contradecido, todo el régimen aprovecha y se siente guapo y apoyado. Pero no es verdad. No es verdad. Tienen profundas contradicciones internas, están cercados por la comunidad internacional que simplemente no va y no puede pasar la página con un régimen criminal en el medio del corazón de este hemisferio. Y para ratificarte lo que me preguntaste antes, claro que quiero presentarle a Venezuela una opción de una presidencia de la República totalmente distinta, tanto en lo ideológico como en lo ético. Yo creo que el país ya vivió suficiente socialismo y quiere abrirse a una opción de libertad, de libres mercados, de emprendimiento, de confianza en el ciudadano, del ciudadano arriba y el Estado abajo a su servicio. Yo creo que el país no solo está listo, sino ávido. Pero te lo repito una y mil veces. Primero lo primero. Aquí hay que salir, sacarlos de raíz al sistema criminal, ir a un proceso de transición que permita el fortalecimiento institucional, que nos dé confianza a todos para que realmente haya una elección limpia y libre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ese día que puedas votar manualmente, en urnas transparentes, contar tu voto, no votar por el melo malo ni que te están imponiendo con un chantaje unitario, sino por el que realmente a ti te gusta y te genere confianza de que van a haber cambios importantísimos para nuestro país? Y eso sí, con la convicción de que si eso se da y de realmente llegamos, porque vamos a llegar, para el poder, para servir a Venezuela, este país en menos de 5 años lo podemos poner de primero, Nure, en todos los indicadores de desarrollo en América Latina. Bien, muchísimas gracias, agradecida de que nos haya aceptado la entrevista para Punto de Corte. Por supuesto, bienvenido a este canal siempre y que, por supuesto, Venezuela salga de la crisis que realmente afecta al venezolano. Gracias a ti, Nure, un abrazo muy grande y a todos los venezolanos.
mi cariño, mi confianza, mi respeto, mi energía y mis oraciones en esta Navidad. Espero que puedan compartir lo más posible con sus seres queridos, aunque sea en algunos casos gracias a la tecnología en la distancia. Bien. María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, para entrevista Punto de Corte. Nosotros también despedimos esta entrevista. Nureljin Contreras.